Muy buenos días, Dios te bendiga, amada familia. Una vez más nos reunimos a través de este medio para continuar nuestra enseñanza que iniciamos hace ya 2 semanas acerca de la novia de Cristo. Hace 8 días hablábamos acerca de prepararnos para la boda celestial. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites para traer tu palabra, traer el mensaje a tu pueblo, a tu iglesia. Yo te agradezco por un día más, por este domingo que tú nos regalas, Señor, y aquí reunidos desde casa, en el nombre del Mesías Jesucristo. Señor, traemos tu palabra, bendice cada corazón, bendice cada vida. Y si hay alguien, Señor, que está triste, que está enojado, que está en dificultades, Señor, sé propicio para él. Si alguien está enfermo, envíale sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada familia, una vez más es para nosotros una bendición compartirle la palabra. Yo le animo a que tome este tiempo y se lo dedique al Señor, un tiempo especial para Él. Disponga su vida, disponga su corazón. Y hace 8 días le hablaba yo acerca de prepararse para la boda celestial. Y nuestra base bíblica estuvo en Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 8. Y dice que la iglesia, la esposa, se ha preparado y se le ha permitido que se vista de lino fino, lino blanco, resplandeciente. Y vimos que había 3 maneras para prepararnos para ir a la boda celestial. Y la primera fue: asegúrate que eres salvo. La segunda fue: permanece fiel a Cristo y a su palabra. La tercera: límpiate constantemente. Hablábamos que ya estamos limpios, Cristo nos hizo limpios, pero continuamente nos estamos ensuciando. Por eso es necesario limpiarnos. Hoy más que nunca es necesario el lavado de manos por este tiempo que estamos viviendo constantemente. Eso es importante para mantener nuestra salud física. Pero para mantener nuestra salud espiritual necesitamos venir a los pies de Cristo día a día, que nos limpie y que nos lave con su sangre preciosa. Pero también hoy quiero hablarle de la cuarta razón o la cuarta acción que tú tienes que tomar como iglesia, como novia de Cristo, para poder estar en las bodas celestiales, en las bodas del Cordero. Y la cuarta, de la cual hoy te quiero hablar y me quiero centrar únicamente en esta, es: mantén encendida tu lámpara. Esto lo podemos ver allí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Quiero leérselo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola que nos habla de 10 doncellas, 10 mujeres que estaban esperando el día de boda y estaban esperando que el esposo regresara, pero tenían que estar preparadas. Tú nunca verás a una novia que ha llegado el día de casarse, el día del casamiento, y que no esté lista. Que venga el esposo y que ella no esté lista. De la misma manera, el pueblo de Dios, cuando Cristo venga, necesita estar lista. La novia, la esposa de Cristo, necesita estar lista. Y aquí vemos una característica la cual la iglesia de Cristo tiene que llevar a cabo, y habla acerca de las lámparas. Habla de 10 vírgenes o 10 doncellas, y el número 10 se refiere al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Vamos a iniciar por aquí. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Bueno, pues el número 10 y las 10 vírgenes tienen relación con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Se dice en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, que para que una reunión sea considerada una congregación, una sinagoga, para que una reunión sea válida, mínimo debe de haber 10 personas. Entonces, donde hay 10 personas reunidas, como mínimo, ahí puede iniciar una congregación, un tiempo de estudio. Por eso es que en el contexto bíblico esta parábola usa 10 vírgenes. Y es el cuerpo de Cristo, habla del cuerpo de Cristo. Eso es lo que simboliza, y habla de lámparas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 119, versículo 105, acerca de qué son las lámparas, porque estas doncellas, digámoslo, vamos a decirlo, iglesias en conjunto, todas las iglesias en el mundo son el cuerpo de Cristo. Pero la lámpara que cada una de ellas tenía, estamos hablando del Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es? ¿Qué es, mi amado amigo, mi amado hermano, hermana? ¿Qué simbolizan esas lámparas? La lámpara es la palabra de Dios, que te da guianza, que te ilumina, como dice aquí el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una iglesia que es guiada por la bendita palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿quién es el novio? El novio representa a Cristo, ¿verdad? Acordémonos cuando aquella mujer, Rebeca, Abraham manda a su siervo a buscarle esposa a Isaac. Y decíamos que Isaac representa a Cristo y el siervo representa al Espíritu Santo, pero Rebeca representaba a la novia que sería llevada delante de Isaac para celebrar la boda. El novio es Cristo, la lámpara es el mandamiento, es la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál mandamiento, amada familia? El mandamiento que está en las Escrituras. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La Biblia está llena de consejos, la Biblia está llena de instrucciones. De hecho, la Torá, ¿verdad? Cuando
tú vas a la Escritura, ¿verdad? Está hablando de la Torá, de lo que Moisés escribe, y la palabra Torá es instrucciones. Entonces el proverbista dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Esta enseñanza, cada enseñanza que tú puedes llevar a tu vida de la palabra de Dios es luz que te va abriendo por el camino. Proverbios 21:20 encontramos y dice la Escritura: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El hombre insensato todo lo disipa. Entonces podemos ver que en la casa del sabio hay tesoros, pero también hay aceite. El sabio, la sabiduría, el saber qué hacer, ¿verdad? Con el conocimiento que se tiene, eso es la sabiduría, el saber qué hacer, pero dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces podemos entender que a través de las Escrituras el mandamiento no solo te da luz, sino que te hace sabio. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios trae sabiduría al que de ella toma consejo y lo practica. Proverbios 10, versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué significa esto? Que los necios no le hacen caso a la palabra de Dios, no hacen caso al consejo bíblico. Los necios son esas personas que oyen el mensaje, pero lo ignoran, lo sacan de su vida, lo sacan de su corazón y no lo ponen en práctica. Mas el sabio de corazón recibirá los mandamientos, los aplicará en su vida. Entonces el necio no lo escuchará, y aunque lo sabe, aunque lo ha escuchado, aunque escucha la palabra, no la pone en práctica. Ese es el necio, ese es el insensato. Aquí hay dos ejemplos. Dice en Mateo 25, el versículo 2, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amigo y amiga, la Escritura nos está enseñando que dentro del pueblo de Dios, del redil de Cristo, hay personas que son prudentes, pero también hay otro grupo de insensatos. Y sí, amado amigo, amada hermana, aquí podemos ver, los insensatos son esas personas, como lo dice en Proverbios, el necio, aquel que sabiendo la palabra no la pone en práctica, la menosprecia, la ignora, y ese es un necio, ese es un insensato, aquel que no se esfuerza. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para conquistar, Josué tenía que esforzarse. Pero un insensato no se esfuerza. Un insensato dice: ¿para qué? Estoy muy cansado. ¿Para qué me conecto a la transmisión? Estoy cansado. Otro día lo hago. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué reunirme? ¿Para qué orar? Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, estamos hablando de dos tipos de pueblo de Dios, dos formas de ser en la iglesia de Cristo. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La pregunta es, amado amigo, amada amiga, ¿de cuál grupo eres tú? ¿De cuál grupo somos nosotros? Cuando rechazamos la palabra de Dios, no somos sabios, somos necios. Cuando tú estás rechazando la palabra de Dios, cuando se te está hablando la palabra de Dios, pero tú la ignoras o dices: qué gente tan exagerada, tú estás rechazando la palabra de Dios y te conviertes en necio, no eres sabio. Dice el Salmo 19, quiero llevarte
Salmo 19, y quiero que leas con mucha atención porque es una porción hermosa. Versículos 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, sus mandamientos, su Torá es perfecta, que convierte el alma. La única manera en que tú y yo podemos ser transformados, la única manera que tu esposo puede ser transformado, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, la única manera es a través de la palabra de Dios. La Torá, sus mandamientos son perfectos, que convierten el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Le decía yo, si usted lee la Biblia, si usted la lleva a cabo, si usted la aplica en su vida, usted se convertirá en sabio. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Eso es lo que nos dice el Salmo 19. Cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, los mandamientos de Dios, tú te conviertes en una persona sabia. Hay gente que hoy dice, hay cristianos que he escuchado y dicen que la ley de Dios, que la ley de Moisés ya no es para nuestros días, ya no es para nuestros tiempos. Pero yo quiero decirle algo: si esa ley que Moisés le dio al pueblo, que no era de Moisés, sino era de Dios, la ley es de Dios, no es de Moisés. Si esa ley no fuera de Dios, entonces los mandamientos están equivocados, porque dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, como es del Antiguo Testamento, entonces no tendríamos que honrarlos. Dice: no matarás, no adulterarás. Entonces, como es de la ley de Moisés y estamos en la gracia, entonces podemos hacer todo aquello. Pero si nosotros rechazamos la palabra de Dios, rechazamos las Escrituras, no somos sabios, amigo y amiga, y nos convertimos en personas necias. Hay otra característica que encontramos aquí en Mateo acerca de estas doncellas, de estas vírgenes, y dice que 5 de ellas no tenían aceite. El verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite en esta historia? Mucha gente puede decir que aquí el aceite representa el Espíritu Santo de Dios, y quiero decirle que en parte sí es el Espíritu de Dios en la vida de todo hombre, de toda mujer, todo aquel que es hijo de Dios. Dice allá en Romanos, el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué sí es así? Porque tiene que ver con tus acciones, tiene que ver cómo tú eres, cómo tú actúas, cómo reaccionas ante las diferentes situaciones de la vida, amigo y amiga. Romanos 11:17, quiero leerlo para ti, dice que somos olivos. Tú eres un olivo, yo soy un olivo, así nos cataloga la Escritura, y dice Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ve cómo el Espíritu Santo nos enseña que somos olivos. En Jeremías
11, versículo 16 dice: olivo verde, hermoso es en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Pero, ¿qué es el aceite? El aceite son nuestras actitudes, son el mensaje de esta parábola. Cuando eres presionado, cuando eres machacado, ¿por qué? ¿Cómo extraían el aceite? El aceite exprimían las aceitunas. La manera de hacer el aceite es exprimiendo la aceituna en una prensa, y el primer aceite que sale, que brota, ese aceite se le llama puro. El siguiente apretón que se le da se llama extra virgen, cuando siguen presionando. Y el siguiente aceite, que ya es un aceite que viene con residuos, es un aceite de baja calidad. Pero el aceite puro era el que se utilizaba en el tabernáculo para mantener encendida la menorá, encendidas las velas. Ese era el que se usaba en el tabernáculo. Y el aceite sucio, el último aceite que salía ya contaminado, ese se utilizaba en las casas para encender la luz. Y esto habla que cuando tú y yo somos presionados por este mundo, vienen aflicciones a nuestra vida, algo se produce dentro de ti. Un aceite fresco, un aceite nuevo, un aceite limpio. Y eso es lo que el Señor trata de sacar de tu vida. Lo podemos ver allá en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Apocalipsis 2, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate cómo esta iglesia de Esmirna iba a ser una iglesia que iba a padecer tribulación. Y a veces nosotros padecemos ciertas situaciones en nuestra vida, y eso, si tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, tú vas a reaccionar de una manera adecuada a Cristo, adecuada a como el Señor quiere que tú actúes. Quiero decirle algo, amigo y amiga. La Biblia dice que tú y yo somos luz, pero se necesita aceite puro, se necesita aceite de primera calidad para poder ser luz a las naciones, para que el Espíritu de Dios arda en tu vida y pueda ser transformado. El aceite habla de quién eres tú, de tus motivaciones, habla de por qué haces las cosas, por qué debes hacerlas, cuál es tu motivación. Y dice en Jeremías capítulo 8, y como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Cuando tú aborreces la palabra de Dios, te conviertes en un necio, en un insensato. Sabiduría es mantener el corazón en la Torá, en las instrucciones, en los mandamientos, actuar conforme a lo que Dios te ha enseñado. Los insensatos aborrecieron las Escrituras, aborrecieron la palabra de Dios. Proverbios 10, versículo 8,
nos habla acerca de que el sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero los necios, los insensatos, todo lo olvidan, todo lo ignoran, todo lo desprecian. Entonces, yo quiero hablarle algo que estas 5 vírgenes, dice, 5 vírgenes no fueron prudentes, no se prepararon, no estuvieron buscando la llenura del Espíritu Santo, no estuvieron obedeciendo la palabra. Estas tienen una forma de santidad, pero niegan su poder y niegan que la ley está vigente. La ley de Dios está vigente hoy en este día. Tienen la palabra de Dios, la ley, la Torá, pero niegan el poder y no la aplican a sus vidas. Esas son las insensatas, aquellos cristianos, aquellas iglesias que teniendo la ley de Dios la ignoran. Hay mucha gente salva, pero hay mucha gente que no podrá ir a las bodas del Cordero. El verso 25, capítulo 25 de Mateo, dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué el esposo ha tardado? Mucha gente hoy ha dejado de creer y dicen que Cristo no regresará. Mucha gente cree que Cristo no viene. ¿Por qué se tarda el maestro? ¿Por qué se ha tardado el esposo? Amigo y amiga, porque la esposa, porque la novia aún no está lista. Póngase a pensar usted. Si Cristo viniera en este momento, ¿usted iría con Él? Seguramente muchos de nosotros con tristeza nos quedaríamos. Porque dice el versículo 10 dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mientras ellas fueron a conseguir lo que durante mucho tiempo debieron haber conseguido, vino el esposo. El esposo no avisó. Por ahí se oyó un rumor, el esposo viene, levántense, prepárense. Pero no hicieron caso. Y este es el tiempo, este es lo que sucede en este tiempo. Mucha gente está creyendo que el maestro todavía no viene, que el esposo todavía no viene, y siguen durmiendo, siguen preocupados en sus quehaceres, en su diversión, en muchas cosas, menos en que haya aceite en sus lámparas. Vino el novio y se cerró la puerta. Amigo y amiga, un día se cerrará la puerta. La Biblia dice, este es el día, hoy es el día de salvación, hoy es el día para obedecer, hoy es el día para que te acerques a Cristo Jesús. Mañana, dejar las cosas para mañana podría ser demasiado tarde. Dice que las que estaban preparadas entraron a las bodas y la puerta se cerró. Sus lámparas con aceite tenían estas vírgenes y fueron las que estuvieron listas en el momento que el esposo vino. El versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12, mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Amigo y amiga, tal vez así estemos nosotros en este día. Llegan las insensatas y tocan a la puerta y sale el novio y dice, no las conozco. ¿Sabe usted que cuando Noé predicó que un diluvio venía, la gente no creyó? Por un largo tiempo él estuvo hablando acerca de la salvación, que todo aquel que entrara en el arca sería salvado, y la gente no creyó.
Pero el día que vino la lluvia, el día que empezaron a ver que empezó a caer lluvia, toda esa gente se agolpaba y tocaban en el arca y querían entrar, pero se acabó el tiempo. Así, amigo y amiga, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo para acercarnos a Él. Y este es el tiempo que Dios te está dando a ti. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. Si tú estás oyendo esta palabra, Dios te está hablando a ti. Dios quiere que respondas a su llamado. Lucas 13:25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Tal vez tú digas: ¿por qué el Señor se tarda tanto? Porque aún Él sabe que la iglesia no está lista. ¿Queremos ir a las bodas? Necesitamos prepararnos, necesitamos tener aceite, necesitamos tener nuestras lámparas encendidas, que con suficiente aceite, llenos de su palabra, llenos de fe, llenos de su bendición, llenos de amor, llenos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a que, si tú quieres ir a las bodas del Cordero, te asegures de que eres salvo. Ya que eres salvo, permanece fiel a Cristo y a su palabra, permanece fiel al grupo donde Dios te ha puesto, permanece fiel, límpiate de tus pecados, límpiate constantemente. Todo está provisto de parte de Dios. Él nos dejó su sangre, Él nos dejó la oración, Él nos dejó su palabra nos limpia, su palabra nos lava. Y por último, mantén encendida tu lámpara. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Queremos ir contigo a las bodas, Señor. No queremos ser como esas vírgenes insensatas, Señor, sino queremos ser prudentes. Una iglesia prudente, la iglesia, Señor, prudente, que ha de ir contigo, Señor, que pone en práctica tu palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, hoy oramos, Señor, por todos los que nos han escuchado, por todos los que están ahí en casa, Señor, oyendo tu palabra, que puedan ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos, que escuchen y atiendan atentamente a tus mandamientos, a tu ley y a tu palabra, y la pongan en práctica fielmente, en el nombre de Jesús. Amén. Mi oración, amado amigo, amada amiga, es que tú puedas ser como esas vírgenes prudentes. Te animo a seguirte esforzando. La Biblia dice que el reino de Dios es de los valientes, y los valientes lo arrebatan. Dios te bendiga, y hasta el próximo domingo con otra enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.